El título del sermón en esta mañana es Dios, el juez celestial. Ese es el título como le he puesto al sermón el día de hoy. Dios, el juez celestial. Y vamos a ver este sermón en 6 puntos principales. Mi primer punto principal tiene que ver con el soporte bíblico, o sea, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios como juez? Hay muchísimos textos en la Biblia que nos llevan a entender, que nos dicen categóricamente que Dios es juez. Pero no vamos a ver sino unos cuantos. Y así en todos los puntos subsiguientes. Ustedes recuerdan cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma. Su sobrino Lot estaba en Sodoma, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham, el tío de Lot, se pone a orar a Dios. Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a destruir esta nación? Puede ser que allí hayan algunos justos. Y él está preocupado, por supuesto, por su familia. Dice la Escritura en Génesis 18:25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Abraham entendía que Dios era un juez justo. También Jefté, que era alguien que gobernaba al pueblo del Señor, él tiene un encuentro con unos invasores que son los amonitas. Y los amonitas iban a destruir esta nación. Y Jefté sale al encuentro. Y oigan lo que dice la Escritura en Jueces 11:27. Dice, por tanto, yo no he pecado contra ti, pero tú me estás haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Una vez más, tanto Abraham como Jefté están claros de que Dios es el juez. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 23, dentro de otras cosas, lo que dice la Escritura a los hebreos es, Dios es el juez de todos, o Dios el juez de todos. Ese es nuestro Dios. Un Dios que es juez, que está juzgando ahora. Así que estos son los textos bíblicos que los voy a tomar como un soporte para dar a conocer que la Biblia afirma que Dios es juez. Pero, sin lugar a dudas, cuando oímos estos textos, esto solamente parece una teoría. Yo creo que nosotros entendemos mejor cuando imágenes gráficas de historias de la Biblia vienen a nuestras mentes, cuando nosotros las leemos, cuando leemos el relato bíblico. Y esto es lo que me lleva a mi segundo punto, a los hechos bíblicos de Dios como juez. Y uno ve en las Escrituras cómo Dios actúa como juez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios juzgó a Adán y Eva y los expulsó del jardín del Edén. Ese fue un juicio que Dios emitió contra Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Y por qué los expulsó? Por la desobediencia. Emitió un juicio. De igual manera, Dios emitió juicio al mundo corrompido en la época de Noé. La gente se había rebelado contra Dios. Era un caos el mundo entero. Y Dios decide salvar a Noé y su familia y los que entraron con él en el arca. Así que Dios emite un juicio contra la humanidad. Y el diluvio, que fue el juicio de Dios, destruye a la humanidad. Dios está actuando y obrando como juez. Tú ves también la ciudad de Sodoma y Gomorra, después que Abraham ora
a Dios, Dios habla con él, logra salir Lot. Sin embargo, la perversión, la corrupción y la maldad que había en Sodoma y Gomorra era de tal magnitud que Dios juzgó estas naciones, estas ciudades, y las destruyó con fuego del cielo. Dios dice de Egipto, cuando Dios le está prometiendo un hijo a Abraham, el padre de la fe, le dice en Génesis 15:14, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios lo que está aquí es anticipándole que ellos iban a servir en Egipto, que iban a ser esclavos, pero Él dice, yo juzgaré a esa nación. En Génesis 32 se relata el juicio de Dios sobre aquellos que adoraron al becerro de oro en las faldas del Sinaí. Nadab y Abiú fueron juzgados por ofrecer fuego extraño y Dios los mató. Acán robó y junto a su familia fueron exterminados por decreto del juez celestial. Dios juzgó a Israel por su infidelidad y luego esta nación fueron subyugados por otras naciones. También los que murmuraron contra Moisés en el desierto fueron juzgados. Esa nación también murmuró contra Dios y fueron juzgados. ¿Cuál fue el juicio de Dios? No entraron a la tierra prometida. No entraron. Dios estaba juzgando. Si bien es cierto que el juicio de Dios no es uno de los atributos de Él, no es una de las perfecciones de Él como atributo, sin embargo, el juicio de Dios pertenece a la esencia misma de Dios de obrar o de juzgar con justicia. Dios advirtió a su pueblo, antes de que su pueblo pueda entrar en la tierra prometida, que su nación serían deportados, o su pueblo serían deportados por la impiedad que había en el corazón de ellos. Y luego vemos cuando el pueblo de Dios se divide, en el norte en Israel, en el sur en Judá, y el norte fue esclavo de los asirios y Judá fue esclavo de los babilonios. Emitió juicio. Así que los relatos del juicio de Dios en el Antiguo Testamento no se limitan solamente a esta porción de las Escrituras, sino que continúan también en el Nuevo Testamento. Y parece ser que en el Nuevo Testamento se acentúan. Hay algunos que piensan que el juicio de Dios solamente uno lo ve en el Antiguo Testamento. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, uno ve mucho de la manera como Dios está juzgando al pueblo, a la nación, en el tiempo de la gracia. ¿Tú recuerdas cómo fueron juzgados Ananías y Zafira? Quisieron engañar a Dios acerca de lo que habían vendido, sustrayéndose una parte, engañando al Espíritu Santo, le dice Pedro, y caen fulminados, muertos. Pero también los judíos reciben juicio por rechazar a Cristo. Mateo 21, 43 y 44 dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado a los judíos y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Te acuerdas también seguramente de Elimás el mago? Elimás el mago fue alguien que se oponía al evangelio. Y el juicio de Dios no se hace esperar. Y Dios, a través del apóstol Pablo, lo deja ciego. Tanto que de la reunión que tenía, lo sacan como guiándolo. Pero los de Corinto, de esta iglesia muy conocida, fueron muchos de ellos afligidos con enfermedades por su irreverencia en la cena del Señor. Muchos.
Ahora, Dios está interesado, querido hermano y amigo, en que nosotros entendamos que Él, nuestro Dios, el Dios santo, el Dios de los cielos, es el juez justo. De hecho, la misma ley fue dada por el juez celestial. Luego vinieron los profetas y continuaron en esa misma línea en la que Dios había trazado. Tanto así que cuando tú ves en la época de los profetas, más parece que se dedican a emitir juicio tras juicio, en vez de hablar acerca de la venida del Mesías. Los profetas lo que emiten es juicio de Dios por la dureza de servicio en el corazón de Israel, del pueblo del Señor, de Judá. Tú vas luego a los libros sapienciales, tú vas a Salmos, vas a Proverbios, vas a Eclesiastés, vas al libro de los Cantares, y el mensaje repetidamente es: te juzgará Dios, te juzgará Dios. De hecho, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Mi tercer punto es las características del juez celestial. Las características. ¿Cómo es ese juez que es nuestro Dios? Yo al preparar este sermón, yo me ponía a pensar en los jueces que hay en nuestra nación o los jueces que hay en nuestra ciudad. ¿Cómo deberían ser los jueces? Yo creo que los padres y las madres muchas veces también obramos como jueces. Podemos dirimir entre los hijos. Pero ¿cómo debe ser un juez? ¿Cómo es qué características tiene el juez celestial? Bueno, en primer lugar, el juez celestial es una persona con autoridad. Con autoridad. En los tiempos bíblicos, ponte a pensar en los tiempos bíblicos. ¿Quién era el juez supremo? El rey. El rey era el juez supremo. Ahora bien, el rey de reyes, el señor de los señores, él es el juez supremo en este mundo. El juez supremo. Como nuestro hacedor, podemos llegar a la conclusión que nosotros somos propiedad de Él. Y como nuestro propietario, si somos propiedad de Él, entonces tiene derecho a disponer de nosotros. Tiene derecho a favorecernos o tiene derecho a castigarnos si nos portamos mal ante los ojos de Él. Tiene derecho a enriquecernos, a enfermarnos, a matarnos. Somos propiedad de Él. Por lo tanto, Él tiene también derecho a dictar leyes, a recompensarnos o a castigarnos. En los estados modernos, en los países modernos, hay quienes hacen las leyes, es decir, los legisladores, y hay quienes juzgan. O sea, están separados los jueces y los que legislan, los que hacen leyes y los que juzgan. Están separados. No son parte de lo mismo. Pero en el mundo antiguo no era así. Y tampoco lo es con Dios. Dios es el que promulga las leyes y Dios es también juez a la vez. En segundo lugar, hemos visto que este juez es una persona con autoridad, pero en segundo lugar, este juez celestial se identifica con lo bueno y justo. Con lo bueno y justo. ¿Cuál es la idea moderna que hay acerca de los jueces? La gente dice entre los abogados es que los jueces deben ser fríos y desapasionados, sin pasiones. Pero en la Biblia ese pensamiento no tiene cabida. El juez bíblico debe amar la justicia.
el juego limpio y detestar lo que sea maltrato del hombre por el hombre. Un juez injusto un juez injusto que no tiene interés de que el bien triunfe sobre el mal, constituye, según las normas bíblicas, una monstruosidad. El juez que no está interesado en lo justo, en lo correcto, en lo que debe de ser, es un monstruo. No debería ser juez. No debería ser juez. Y no hay dudas de que Dios ama la justicia. Y el ideal de un juez justo se cumple perfectamente en nuestro Dios. En tercer lugar, este juez de quien les estoy hablando en esta mañana es una persona con sabiduría para discernir la verdad. Con sabiduría para discernir la verdad. Cuando uno va a las Escrituras, y si tú te pones a ver el ejemplo, por ejemplo, de Salomón, de David y de otros reyes, en este mundo bíblico, la primera tarea del juez o del rey en estos asuntos que tenían ellos que dirimir era la de constatar los hechos. Era de investigar, preguntar, repreguntar, interrogar y llegar a la verdad. Luego de que tenían la verdad, ellos emitían un juicio. Es decir, que ellos tenían que dilucidar cuando habían evasivas, descubrir las mentiras. Cuando la Biblia muestra a Dios como juez, ¿sabe lo que de Dios se destaca? Su sabiduría y su omnisciencia. Porque Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Él escudriña los corazones y descubre los hechos. Él sabe lo que hay ahora mismo en nuestros pensamientos. Él sabe lo que tú estuviste haciendo anoche. Y Él te puede juzgar conforme a tus hechos, conforme a tus palabras. Él lo sabe todo. Nada se le escapa. Todo lo conoce. Abraham se encuentra con Dios. Dios se había ahumanado en forma de hombres terrenales. Y Dios va caminando rumbo hacia Sodoma. Había subido el clamor de tanta gente perversa en esta ciudad. Y oiga lo que dice Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Y así es siempre. Dios no solamente que lo sabrá, yo creo que la manera como aquí lo expresa Moisés en el libro de Génesis es para descender a nuestra manera de pensar. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe. Su juicio es según su verdad moral sobre quién es Él. Él es puro y santo. Así es su juicio. Esa es la vara con la que tenemos que medirnos. Él juzga por eso los secretos de los hombres, no solo la fachada exterior. No solo por las cosas que hacemos. Él juzga según los secretos de las cosas que hay en nuestro interior. Y en cuarto lugar, acerca de cómo es que es este juez celestial, las características. El juez celestial es la persona con poder para ejecutar sentencia. Sentencia. En los tiempos actuales, uno es el que sentencia, o uno es el que juzga,
y otro es el que ejecuta dicha sentencia. Esos son en los tiempos actuales. Y así era también en tiempos bíblicos. Pero en ese juez celestial se juntan todas las funciones judiciales. Así como Él legisla, es decir, así como Él promulga la ley, así también Él sentencia, así también Él castiga. No hay nada que ocurra debajo del cielo que escape al control soberano del Señor. Dios lo permite, Dios lo dispone o no, porque Él es el juez. En cuarto lugar, Él da a los hombres, a la humanidad, el pago justo de las cosas que merecemos. La Biblia, ¿sabes cómo lo llama? Retribución. ¿Tú recuerdas cuando Zaqueo estaba en ese árbol y pasa Jesús? Cuando él le dice a Cristo, mira, Señor, la mitad de mi bienes daré a los pobres, y si alguien es defraudado o robado, se lo daré cuadruplicado. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Retribuyendo. Cuando tú ofendes a alguien, debes retribuir con el perdón. Ahora, Dios da a los hombres el pago justo. Cuando Dios habla del juicio final, lo hace siempre en un sentido de retribución, siempre lo hace en el sentido de que va a dar a cada uno exactamente lo que nos merecemos. No dará ni más ni menos. Dará lo que nos merecemos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice la Escritura, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que tenemos que hacer buenas obras para ganarnos el favor de Dios? No es eso lo que estoy diciendo. Estoy leyendo la Escritura. Porque las buenas obras proceden de un corazón siempre primero arrepentido, que ha sido justificado por Dios. Como dice el libro de Efesios, el capítulo 2, aquellas obras que ya de antemano estaban preparados para nosotros, para ser hacedores de buenas obras. Pero ya vamos a llegar a ese tema también y ya lo vamos a ver en breve. Así que todos los que tuvieron en este juicio, el juicio final que lo describe aquí Apocalipsis 20, dice que los libros van a ser abiertos y que las personas seremos juzgados según nuestras obras. ¿Tú te puedes pensar en eso? Según nuestras obras. Eso es pensamiento, palabra y hechos. Pero Pablo parece que añade un poco más y lo explica mejor. Y dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 2, del 6 al 11, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Así que el principio de la retribución, como tú te puedes dar cuenta en estos textos, es tanto para creyentes como para no creyentes. Ahora bien,
los cristianos estamos incluidos explícitamente a otra referencia cuando Pablo lo menciona en 2 de Corintios 5:10, donde él dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nosotros estamos dentro de ese grupo final, los creyentes. Ahora, Dios ha resuelto ser el juez de todos los hombres y Él se asegura de que todos recibamos lo que merecemos aquí o después de esta vida. Dios ha resuelto ser el juez justo, el juez celestial. No importa si en nuestro derredor impera la injusticia, si impera la opresión, si impera la calamidad. Un día la retribución, querido hermano y amigo, un día esa retribución que Dios pagará a cada hombre tal y cual lo que se merece, será exacta y no habrá injusticia cósmica. Ahora tantas cosas que vemos en las redes sociales, tantas noticias que nos defraudan, tantas situaciones de políticos, de hombres corruptos. Por eso, mi hermano y amigo, si al final del camino tú entiendes, tú ahora conoces que nos espera el juicio retributivo, nosotros debemos vivir sabia, justa y piadosamente. Esa es la manera como deberíamos de vivir. En quinto lugar, cuando uno ve el juicio de Dios y la manera como Él obra en juzgar, siempre esa autoridad principal en el juicio final es el Señor Jesucristo. Siempre. Uno de los relatos más claros de Jesús como juez está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. En Juan 5, 22 al 29, lean conmigo, vean lo que dice aquí. Dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Todo el juicio ha sido dado al Hijo. Ahora tú te puedes imaginar aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no han rendido su vida a Cristo, aquellos que viven esta vida por vivirla, pero que están alejados de toda ciudadanía celestial, que están pensando en las cosas terrenales, que están pensando solamente en sus metas y objetivos, que son esclavos de este mundo. Que en otras palabras, que no tienen a Jesús como Salvador de sus almas, de sus vidas. Que no lo tienen a Él como su abogado. Y como no lo tienen como abogado, cuando Él retorne, vendrá como juez. Como juez. Así que este es el relato más claro de Jesús como juez. Pero hay una imagen tan clara de Jesús como juez, que cuando uno lee estos textos, uno parece estar visualizando en nuestro limitado entendimiento lo que la Escritura nos dice. En Mateo 25, 31 al 33, dice la Biblia, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los ángeles con él. Entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. La verdad que todo pastor, yo creo que sin excepción en el mundo, él siempre desea que toda su audiencia siempre sean ovejas. Pero hay cabras también. Hay cabritos. Lo cierto es que nosotros podemos estar seguros de aquel que es verdadero Dios y perfecto hombre, obrará como juez perfecto. Como juez perfecto. En sexto lugar, ya casi terminando. Los actos y las palabras, quiero que sepas que no son más que un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. En otras palabras, de lo que realmente somos. Como nosotros nos expresamos, así es como somos. Como nosotros obramos, es que así es como somos. Por eso que una de las maravillas de Dios, cuando venimos a Él, es que Él, por medio de su Santo Espíritu, aplica su palabra a nosotros mismos. Y Él va como moldeando, va como quitando y limando esas asperezas de nosotros. Y aquel que era boca sucia, deja de pronunciarlas. Aquel que estaba involucrado en la pornografía, deja de leerlas. Aquella mujer que no entendía el sometimiento a su marido, es que es que la Biblia dice que tengo que someterlo, Dios lo dice y es que tengo que hacerlo. Aquel que no es un sacerdote en el hogar, aquel que no obra conforme a la piedad, liderando su hogar, entiende que debe ser la cabeza en la familia. No, es que Dios lo dice. Pero lo cierto es que tal como es el pensamiento en el corazón, es que así somos. Sea que hablemos o sea que actuemos. El libro de Proverbios de hecho lo dice. Proverbios capítulo 23, versículo 7, en la Reina Valera dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Por lo tanto, cuando yo me estoy refiriendo a esto de los actos y de las palabras, lo que quiero dar a entender es que el juicio final será según nuestras obras, según nuestros actos. Porque nosotros al fin y al cabo obramos según lo que hay en nuestro corazón. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37 dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, eso quiere decir toda palabra no solamente sucia, toda palabra desencajada. Ahí entra por supuesto el chisme, entra la mentira, entra las palabras ofensivas. Daremos cuenta, dice la Biblia, en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras realmente demuestran lo que uno es por dentro. Hay otro pasaje que habla por sí solo acerca del reflejo de nuestro corazón. Quiero que vayan conmigo a Mateo 25, 34. Y oiga lo que pasa aquí. Dice, entonces, esto será en el día del juicio.
Esta es una parte profética del Evangelio de Mateo, de lo que ocurrirá al final de los días. Y tomemos esto con mucha reverencia. Mira lo que dice. Dice, entonces el rey, es decir, el juez, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sabes que cuando yo veo este texto, hay algo que noto? Y es que entre esta gente que se dice ser creyente, no hay indiferencia. El problema de mi hermano, el problema de mi hermana, de mi hermano, de las ovejas, debería ser mío. No hay indiferencia. Tu problema es el mío. Tu necesidad es la mía. Pero hay otro grupo de gente. Estos son los que fueron puestos a la derecha. Digo esto porque a veces, no aquí, pero en muchas iglesias, se camina como el llanero solitario, por sí solo. Cada uno como que está pensando en su propio rebaño, en sí mismo. Entonces también dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Sabe lo que está haciendo aquí Dios? Está juzgando y separando a unos de otros. ¿Qué importancia tiene esto dentro del sermón? ¿Cómo es que encaja esto en el sermón? Bueno, al menos este texto que nosotros hemos leído, no se trata de si unos hacían más obras que otros y los que hacían más obras merecían ser recompensados. No se trata de eso. Se trata de si hay amor por Cristo. Porque cuando tú obras en un hermano, en una hermana, es como que lo estás haciendo a Cristo. Por eso es que no cabe en la iglesia, no cabe la indiferencia. No cabe. La iglesia es una familia. Se trata de si hay genuino amor por Cristo, el amor que surge de la fe en el corazón. Y la importancia de las obras en el juicio final es la de reflejar un carácter espiritual. Ahí y solo ahí podríamos entender una verdad que desconcierta a mucha gente. Jesús dijo, y estas son las cosas que desconciertan, Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Qué precioso! Porque para tener la salvación, para tener la vida eterna, lo único que necesitamos es creer en Cristo. Creemos en Cristo
y somos automáticamente justificados, perdonados, regenerados. Nuestra naturaleza es cambiada. Entonces, pero hay creyentes que solamente se quedan con esta parte. ¿No? Yo soy cristiano. Dios me salvó. Yo creo en Él y ya me bauticé. Y de ahí no salen. Y tú los ves año tras año, semana tras semana, en el mismo asiento, con la misma actitud e indiferentes toda la vida. ¿Cómo se ajusta este texto? Si Dios dice que nos va a juzgar por nuestras obras, pero dice la Biblia que no hay ninguna condenación. He pasado de muerte a vida. ¿Cómo explico esto? Esto parece tan sencillo, pero ahí está el regalo de Dios. Una bendición inestimable. Pero mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero yo soy salvo, ¿cómo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo? Bueno, eso es lo que dice Pablo. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y esta es, por supuesto, otra perspectiva. Y no que tengo la vida eterna, pastor. Yo soy cristiano y no que tengo la salvación. Ahora debo comparecer por todo lo que hice en este mundo. ¿Cómo es que podemos entender esto? ¿Cómo lo podemos reconciliar? Bueno, de esta manera. Sin lugar a dudas, todos aquellos que hemos sido justificados, todos aquellos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que tomó mi lugar en la cruz, todos los que creemos aquello, dice la Biblia, aquellos o para ellos ya no hay condenación. No hay condenación. En otras palabras, no seremos excluidos de la presencia de Dios por la eternidad. Estaremos en su presencia. Así lo dice la Escritura en el libro de Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No somos ya enemigos, no estamos lejos, porque hemos sido justificados. Recuerden que la justificación es una declaración legal que Dios hace. Dios nos declara justos. Es una declaración celestial. Como dice el texto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz. Y Romanos 8:1 nos dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea que si nosotros verdaderamente o genuinamente somos cristianos, para ese cristiano no hay condenación. Sin embargo, Dios nos va a juzgar por las obras. ¿Cómo lo explicamos esto? Todavía no está la respuesta dada. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Esto es lo que Dios en su infinita misericordia le dio a Juan para que viera el futuro de lo que iba a pasar. O sea que es increíble, nosotros conocemos el futuro por lo que Dios ha revelado. Lo sabemos lo que va a pasar. Y dice en Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Los libros, eso es importante que entendamos, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sea que hay un libro de la vida y hay otro libro donde están todas nuestras obras.
Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, otros textos más adelante nos hacen ver que ese es por la eternidad. Entonces, cuando tú ves esto, entendemos que hay dos libros. La diferencia la hacen nuestros actos. No que nuestros actos u obras nos salvan. Nadie se salva por las obras de ninguna manera. Nadie se salva por lo que hace. Pero lo que trato de decir es que el don de la justificación a quienes Dios nos ha salvado no impide en absoluto que el creyente sea juzgado como tal, ni tampoco la justificación nos protege contra la pérdida del bien que disfrutarán otros si resulta que como cristianos en esta vida, como cristianos, nosotros hemos sido negligentes, no servidores, poco colaboradores, poco ayudadores. Hay gente que es servidora por excelencia. Recuerda que Dios va a juzgar. Dios es el juez justo. Ahora, Pablo advierte sobre estas cosas al creyente. Y mira lo que él dice en 1 Corintios 3, del 12 al 15. Dice él, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Es decir, todas las cosas que nosotros obremos en esta vida. A eso se refiere. El fundamento sobre el cual está Cristo, los profetas, los apóstoles. Sobre eso es que edificamos nuestras vidas. Pero ¿cómo estamos edificando? ¿Qué material de construcción utilizamos? Utilizamos madera, balsa, paja, ladrillo fuerte, cerramiento. ¿Qué estamos usando? Dice él, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Dios le está hablando aquí a una iglesia, a un grupo de creyentes, la iglesia de Corinto. Dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. O sea, obras que no sirven. Hay muchas cosas que podemos hacer en esta vida que invertimos tanto tiempo que no sirven. Las redes sociales, el YouTube, la patineta. Déjate de todas esas cosas. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Queremos ser recompensados? Aparte de la salvación eterna que tenemos. Hagamos esas buenas obras que de antemano han sido preparadas por el Señor para nosotros. Dejémonos de ser ociosos. No desperdiciemos el tiempo en cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. Aprendamos a dormir menos. Yo creo que en verdad, hermano, el mejor tiempo que cualquier ser humano puede invertir, ¿saben qué es? Es en el reino de Dios. Es cuando se expone a Dios y su palabra. Los domingos por la tarde, tú sabes que hay otro culto, que no es la misma predicación, no es el mismo predicador, no son ni los mismos cantos. Pero probablemente muchos están pensando en tomar esa tardecita para hacer sus cosas. Cuando la iglesia tiene un día especial, el día del Señor, no es mi día, no es la mañana del Señor, es el día del Señor. El mejor tiempo invertido es el tiempo en el Señor y su reino, cuando tú te expones a la palabra de Él. Ahora, eso no va a venir por una motivación
de mis palabras, como dije hace un momento, tiene que ver con tu corazón. Con tu corazón, así de sencillo. El juicio será también según nuestro conocimiento. Todo el mundo tiene algún grado de conocimiento acerca de la voluntad de Dios a través de la revelación general que Dios ha dado a la humanidad. Todo el mundo sabe algo de Dios, aunque no hayan sido instruidos en el Evangelio. Y todo el mundo es culpable por no haber cumplido según su grado de conocimiento del bien. En Lucas 12, 47 y 48 dice la Biblia: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Qué es lo que nosotros vemos, hermanos, en todos estos textos? Justicia. Justicia. En cada caso, el juez celestial obrará con justicia. Unas palabras finales de aplicación. Es un hecho ineludible que todo creyente estaremos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer nada más ni nada menos que ante aquel que es santo y puro. Y nosotros, mi hermano, no somos ni santos ni puros. Somos santos en el sentido de posición, pero no en esencia. Dios, Él es santo en esencia y puro en esencia. Nosotros no. Somos santos en posición. Aún tenemos pecados con los que batallamos. Jesús, aquel que está en los cielos, Él es santo, Él es puro. Y ocurre que nosotros, todos, vivimos a la vista de aquel que es santo y puro. Vivimos a la vista de Él. Él nos conoce. Él nos conoce. Ahora, ¿cómo conducirnos en esta vida? Y aquí viene mi aplicación en dos sentidos. Y primero va para los creyentes. Si tú tienes al Salvador, es decir, si tú eres un genuino creyente, la mayor bendición que podemos tener es que ya no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. No la hay. Por lo tanto, debemos como creyentes esmerarnos y esforzarnos en hacer esas obras que Dios de antemano tiene preparado para nosotros. No te quedes solamente con la revelación de Cristo a tu alma. Ve al otro paso. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Unos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras. Pero el asunto es que en el creyente las obras van de la mano con la fe, en aquel que ha sido salvado. Por eso, las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Las que brotan de un corazón arrepentido, las que brotan de la fe. ¿Sabes cuál es una de ellas? Predica el Evangelio. Comparte el Evangelio. Hay muchos padres y madres que no saben qué hacer con sus tormentosos hijos. Son terremotos terribles, pero no tienen el tiempo para instruir a sus propios hijos en el Evangelio. Esa es una buena obra. Trabajas o estudias,
Me imagino que debes tener compañeros. No creo que seas el único estudiante en la clase. Porque si no voy a pensar que estás repitiendo el año. ¿Tienes compañeros? Predica el Evangelio. Esa es una obra de misericordia. Predica el Evangelio. La gente necesita oír de Cristo. De ese Cristo que tú dices tenerlo. La gente necesita saber de Jesús, el Señor. Esa gente está condenada sin esperanza. No es como un agente secreto ahí del cielo y nadie lo sabe. Porque cuando actúas así, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que el mundo se te viene encima y se burlan de ti. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Pero por otro lado, si no tienes al Salvador, si no lo tienes y lo que tienes es una costumbre religiosa. Tú sabes, por costumbre religiosa hablo de que que me gusta ir a la iglesia. ¿Por qué te gusta venir a la iglesia? Es que es chévere, el pastor, no sé, me gusta la iglesia, a mí me gusta. Me gustan, las sillas son cómodas, me gusta la iglesia. Pero no conoces a Cristo. Si es esa tu condición, busca al Salvador. Búscalo. Que si lo buscas de todo corazón, Él mismo lo ha garantizado, lo hallarás. Lo hallarás. Como juez, Él es la ley. Como Salvador, Él es el Evangelio. Así que no esperes esconderte del Salvador, porque si te escondes del Salvador, no teniéndolo a Cristo como tu Señor, entonces vendrá un día en que te encontrarás con Él como juez y no habrá esperanza para ti. No la habrá.